Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es el Cine es otra cosa, que es el ciclo de video y cine experimental del Museo Moderno. Agradecemos su participación en el día de hoy. Mi nombre es Valeria Orsi, soy coordinadora de ciclos audiovisuales. Tal vez muchos de ustedes sepan que el museo sostiene este espacio dedicado a las artes audiovisuales desde hace más de 20 años y nos pone muy contentos en este momento epidemiológico, en esta situación sanitaria que estamos atravesando, poder continuar la programación, esta vez en versión digital. Así que esta noche Gabriela Golder y Andrés de Negri, curadores del ciclo, van a conversar con Nicolás Testoni. Lamentablemente Cristian Delgado, por motivos de fuerza mayor, esta noche no va a poder sumarse al encuentro, pero le agradecemos, por supuesto, y le acercamos nuestro saludo. Después de que Gabriela, Andrés y Nicolás conversen por un rato, vamos a abrir el espacio para que quienes quieran puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios, y vamos a agradecerles que en esta primera parte de la conversación mantengamos nuestros micrófonos silenciados para no generar simplemente mayores ruidos. Bueno, después de esta brevísima introducción, quiero darle la bienvenida a Nicolás Testoni. Te agradecemos muchísimo, Nicolás, que participes hoy de este espacio. Y bueno, saludar a Gabriela y Andrés, por supuesto. Y bueno, con esto cederles la palabra para que empecemos con la charla. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Vale, por la presentación. Por nada. Gracias, Vale, por la presentación. Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Este encuentro intenta emular, de algún modo, lo que sucede cuando estamos en el auditorio, de modo presencial, y pasamos una obra, y luego conversamos con los artistas. Así que vamos a intentar hacerlo así, a la distancia. Bueno, nos facilita esto, que Nico no está en Cava, ¿no? Podemos aprovechar algunas cosas. Veo que está, por ejemplo, Gustavo Galupo, que está en Rosario, y también lo puede ver. O sea, celebraremos todo lo que podemos hacer en este modo virtual, sin la posibilidad de saludarnos, abrazarnos, compartir espacios. Bueno, un poco esto va a ser lo llamamos decir, a este bloque, durante todos los meses del año, junto con cada programa audiovisual, va a haber este espacio donde la idea es conversar sobre la hechura, sobre los modos de hacer, sobre los diálogos dentro de la escena audiovisual contemporánea. Cedo la palabra al curador. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias por acompañarnos. Como dice Gabriela, este espacio tiene un poquito la intención de completar eso que es cada sesión del Cine es otra cosa, ¿no? Que es mucho más que una película proyectada en el auditorio de un museo. De hecho, nuestra programación se aparta bastante de la idea convencional que hay de cine, ¿no? Entonces, muchas veces no es ni siquiera una película, ¿no? Ni siquiera hay una sola pantalla y gente frente a esa pantalla. Entonces, esta situación social nos parece fundamental. En ese sentido, les invito a quienes se sientan cómodos con hacerlo, prender las cámaras. Creo que nos ayuda también. Yo tengo el seteo, por ejemplo, de la pantalla en cuadrícula, y verles, compartir nuestras imágenes, nuestras miradas, nuestras reacciones, nuestros gestos, también nos ayuda a estar un poco más cerca. No lo sientan como una obligación, pero me gusta reconocerles cuando veo las caras. Obviamente esto es una invitación para quienes se sientan cómodes haciéndolo, ¿sí? Bien. Dicho esto, entiendo que en este sentido, lo que decía Gabriela, los módulos que vamos a estar presentando mes a mes, al menos en estos
4 primeros meses de programación que vamos a tener del Cine es otra cosa, es lanzar la programación, o sea, los contenidos al comienzo de mes, y cerrar el mes con un encuentro similar a este. Lo ideal sería que todos los que nos encontramos acá hayamos visto las películas, ¿no?, realizadas por Cristian y por Nicolás. Un poco desde ahí vamos a empezar a conversar, ¿no?, asumiendo que todos los que estamos acá conocen la producción de la que vamos a conversar con Nico. No sé si querés empezar vos, Golder, si arranco yo con alguna pregunta. Sí, puedo empezar si querés. Me gustaría, Nico, bueno, gracias, Nico, por haber aceptado la invitación, primero a Nico y a Cristian, que podamos presentar de este modo virtual 2 obras. Ya hemos presentado dentro del museo de modo presencial también las obras, así que Nico es un invitado que no es la primera vez bueno, con quien no es la primera vez que compartimos este espacio. Me gustaría, Nico, voy a empezar con una pregunta muy general, que es el lugar del paisaje en las obras de ustedes, que es lo central, es una pregunta que es todo, ¿no? ¿Cuál es el lugar, o de qué modo piensan, abordan, miran, capturan el paisaje? Bueno, es una gran pregunta. Primero, bueno, gracias a vos, Gabriela, a Andrés y a Valeria por otra vez ser anfitriones de este momento de encuentro. Me alegra ver algunas caras ahí conocidas, verlo por ahí a Leo, a Paula, a Gustavo, que no lo veo, pero está por ahí. Está bueno eso de pensar el cine es otra cosa, y en esa otra cosa, en esa pregunta ontológica de alguna manera, ¿no? En esa otra cosa también, por ahí es otra cosa pensar el convivio que es cinematográfico, ¿no? Eso que de vez en cuando nos encuentra, nos encontraba, y que me alegra mucho reproducir como se puede de esta manera. Volviendo a tu gran pregunta, el paisaje es, en principio es una cosa que encontramos con Cristian en algún momento, y es algo que empezamos a mirar, que no siempre mirábamos, en realidad es algo que no veíamos y que empezamos a mirar, y en esa mirada empezamos a desarmar, como que empezamos a advertir que, bueno, la idea de paisaje no es algo dado, sino que es una construcción, es un constructo social, es una cosa en la que intervienen las artes, pero también interviene la técnica. Si vos pensás en el campo argentino, bueno, eso convoca una idea un poco mítica, de una idea de naturaleza, que bueno, si vos la vas a ver de cerca no es tal, ¿no? Hoy por hoy el campo argentino es uno de el gran artefacto técnico, digamos, de la nación, digamos, ¿no? Si pensás en ese campo del extractivismo, de la soja, del glifosato, de la agroexportación. El lugar en el que yo trabajo, en Far White, en el museo, digamos, que está en el puerto de Ingeniero White, bueno, trabajamos todo el tiempo esas cuestiones. Las trabajamos, digamos, desde el lugar el que desarma ciertos mitos. Con Cristian encontramos otra manera de abordar esta cuestión, que camina no hacia la perspectiva de lo que podríamos pensar como crítica ideológica de esa idea, sino como hacia una idea de pensar lo indeterminado en ese espacio tan marcado por la historia de la literatura argentina, de la pintura. Uno podría pensar también, es una pregunta que ronda en nuestra cabeza, por la historia del cine. Teníamos que pensar, ¿no?, ahí cómo el cine ha abordado esas cuestiones. Entonces me parece que el paisaje, en estas películas, en esta serie, que es la extensión, en esta idea de un proyecto, de un film que no acabe nunca, digamos, esa fue la idea original, digamos, hacer una película que, a la medida de ese espacio que intenta retratar, no puede terminar, y que es inabarcable, por lo tanto. Bueno, en esa dirección fuimos, y en ese camino empezamos a encontrar como fisuras, como grises, como matices. Creo que finalmente en esa intención no hay captura, digamos. Si en algo fracasamos es en la idea de una captura de ese paisaje. Lo que en todo caso terminamos haciendo tal vez es una microscopía de esa inmensidad, ¿no? Es
centrar insistentemente la mirada en ciertos motivos, en ciertas situaciones, en esos lugares en los que supuestamente no pasa nada, para, bueno, empezar a descubrir ahí qué es lo que en verdad sucede, ¿no? ¿Cuál es ese suceder? ¿Cuál es ese devenir que está pasando por ahí? No sé si te estoy respondiendo la pregunta. ¿Vos qué pensás, Gabriela? Sí, me la estás respondiendo. De hecho, era una pregunta muy, muy amplia como para comenzar y para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos en ese paisaje y para empezar a hablar desde ese lugar de tensión, de mirada, de captura, de desarme, ¿no? Ese lugar político, ese sí, lugar técnico, todo esto que estás desarrollando. Estoy pensando, ahora estoy leyendo una novela que se llama Los Llanos, por ahí algunos de ustedes la han leído, es una novela que se editó recientemente, es de Federico Falco, que es un habitante de la llanura, es un escritor cordobés, pero de esa Córdoba que no es la de las sierras o de la capital cordobesa, sino del sur de Córdoba, que es la región pampeana, ¿no? También. Y Los Llanos es, bueno, es una historia, pero esa historia tiene que ver con un personaje que se va a vivir a un pueblo como podría ser Darregueira, que es el lugar donde vive Cristian y donde filmamos, ¿no? Esa zona por la que merodeamos. No es exactamente el mismo lugar, porque Darregueira está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa, y este personaje se va a un campo también bonaerense, pero de la zona norte o central. Sin embargo, de lo que pensé recién a propósito de tu pregunta es en el epígrafe que usa Falco en su libro, que es requete interesante. Así que, si me permiten, lo voy a buscar y se los voy a leer, ¿sí? ¿Se puede hacer eso en este contexto? Se puede, todo se puede. ¿Todo se puede? ¿Me aguantan medio segundo? Dale, dale, obvio. Mientras tanto, comento algo que pensaba recién, mientras Nico busca la cita. Él hablaba de microscopía y cuando vos preguntaste por el paisaje, Gabriela, lo primero que pensé es los paisajes de Nico y de Cristian son paisajes registrados con teleobjetivo, ¿no? Que es generalmente lo opuesto, el lente diferente a cómo se registran generalmente los paisajes, ¿no? Con un lente normal, incluso con un gran angular, tomar la mayor cantidad de espacio posible, ¿no? Y ustedes trabajan especialmente con tele, ¿no? Digo, gran porcentaje de sus producciones, de sus creaciones, están trabajadas con teleobjetivo, ¿no? Entonces, construyen un paisaje, vos dijiste microscopía, y va bastante por ese lado, ¿no? Yo hice, además, cuando dijiste microscopía, dije el libro de Martínez Estrada, y era la radiografía de La Pampa. Sí. Bueno, claro, sí. Claro, ese libro es clave, ¿no? Ese libro es interesantísimo y hace jugar un aparato, ¿no? Que es el aparato radiográfico, ¿no? Que genera una cierta imagen, pero no es la imagen de un cuerpo, sino de un territorio, pero de un territorio que se oculta como si fuera un cuerpo. Y eso es súper interesante. Martínez Estrada es un señor que terminó viviendo en Bahía Blanca, en el lugar donde yo vivo. Martínez Estrada nació, creo, en Buenos Aires, y porque ganó un premio de poesía nacional, pudo comprar un campo en la zona de Bahía Blanca y se vino a vivir acá. Y bueno, vivió acá durante muchísimo tiempo, de hecho aquí está la casa en la que él falleció, y hay una fundación, es una figura muy, de alguna manera importante o cercana, personaje súper complejo, es cierto, y es cierta en realidad la respuesta a la pregunta de Gabriela es cómo abordan el paisaje, es fracasando, ¿no? Esa es en una palabra es eso, es fracasando. Y un fracaso tiene que ver con haber salido con lentes a gran angulares, a tratar de ver ¿no? Pescar algo ahí, y descubrir que esos lentes no funcionan. Pero es también la oportunidad de entrar en un contacto íntimo con ciertos artefactos, ¿no? Con esos lentes, los que por momentos uno antes de salir los mira y les dice, bueno, hoy vamos a tal lado, ¿no? Hay un cierto animismo también, un cierto grado de locura, ¿no? Pero un cierto animismo en el contacto con la cámara, con esos medios muy modestos, por cierto, ¿no? Con los que contamos, ¿no? Que son esas cámaras y esos lentes que ajustan a ellas o no, y que son adecuados o no a distintas situaciones. Y una pregunta con Cristian es, bueno, antes de salir es, bueno, ¿y ahora qué llevamos, no? ¿Con qué vamos a esto? Y a veces la pifias, y muy de vez en cuando sentís que algo sucede, y en ese sentir que algo sucede es muy necesaria esa presencia de Cristian, ¿no? De esa idea de ser dos, ¿no? Hay una política de la amistad detrás de estas modestísimas peliculitas, como hay una detrás de esto que estamos haciendo ahora.
Pero leo el epígrafe que encontró Falco, que es un escritor que era norteamericano, pero que está buenísimo, me parece. Es una cita de un tal Ron Patchett, que no sé quién es, y dice así: fue como si el paisaje tuviera una sintaxis parecida a la de nuestro lenguaje, y mientras avanzaba una larga frase se iba diciendo a la derecha y otra a la izquierda, y pensé, quizás el paisaje puede también entender lo que yo digo. Bueno, es una cita que dice silencio porque está cortado como en versos, ¿no? Parece ser parte de un poema. Y esta idea de que el paisaje tiene una sintaxis que es parecida a la de nuestro lenguaje es potente, y esta idea de que el paisaje puede estar mirándonos o entendiendo lo que decimos o lo que formulamos sobre él también es potente, ¿no? Esta posibilidad de un diálogo con algo que está más allá de lo humano, bueno, es un poco inherente a eso que hacemos con Cristian. Decirlo así es un poco rimbombante también, ¿eh? Es más modesto lo que hacemos. Me encanta. Pero hay algo de eso. También es con la idea de lo que miramos, lo que nos mira, ¿no? Como esta idea. Claro, bueno, sí. Igual está bueno, yo pensaba en esta cita que es parecido, no dice es la misma sintaxis, es una sintaxis parecida, ¿no? Ahí hay como un ejercicio tal vez de traducción, ¿no? Entre el lenguaje, entre lo visible y lo visible, bueno, ahí hay algo que es interesante también. Hay algo, bueno, se me ocurrió otra idea, ¿no? Que es sobre las personas que habitan ese paisaje, y vos hablabas cuando hablaban de lo que miramos y lo que nos mira, también se me cruzó la idea de la autopuesta en escena, ¿no? Y cómo es ese vínculo, ¿no? La pregunta que surge ahí, cómo es ese vínculo con las personas, ¿no? Porque, si no me equivoco, las personas en muchos casos se repiten, ¿no? Las personas frente a la cámara, en diferentes películas. Nico. Sí, en algunos casos sí, las personas, no sé exactamente que se repiten, pero sí, merodeamos un área, digamos, en la que nos encontramos más de una vez con las mismas personas. Bien. ¿Y hay un vínculo? ¿Cómo es eso? ¿Se entabla una relación? ¿Piden permiso? ¿Están con ellos mucho tiempo? ¿Hasta qué punto ponen en escena? ¿Hasta qué punto piden repetir una acción? ¿Hasta qué punto directamente construyen una acción? Y después te voy a preguntar por la iluminación, ¿no? Porque la luz es central en su trabajo. Sí. Pero vamos con la gente primero, que después ahí hay una articulación también, ¿no? Gente, luz, pero me interesa recién con esta cuestión de lo que nos mira, lo que vemos, me pareció que había ahí una cuestión también como de cierta complicidad muchas veces, ¿no? Y de esa predisposición a la autopuesta en escena, de esa cierta complicidad. Hay una proximidad entre ustedes, eso se siente en las imágenes, ¿no? Como que no hay una sensación invasiva, ¿no? No hay extrañeza, digamos, no. Quien está detrás de la cámara, quien me apunta a mí con un lente, no es un extraño, ¿no? Digo, hay algo ahí, es extraño, digamos, no forma parte de mi cotidianidad, pero no está interfiriendo radicalmente en mi cotidiano, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo se construye ese vínculo con la persona filmada, con la persona delante de la cámara. Es un vínculo que se construye muy de a poco y que tiene que ver con que no siempre no vas al lugar y vas solo a filmar. Quiero decir, antes se fuiste por otro motivo y entras a hablar con las personas, te enteras quiénes son, cuál es su vida, les contás vos quién sos, qué estás haciendo, tratás de explicarlo, aunque a veces cueste. Nosotros hacemos, obviamente, hay en esto, como en toda película, puesta en escena. Esa puesta en escena no implica, en general no hay dirección de la acción de las personas que aparecen ¿no? en la peli, ¿no? En los planos de la peli, ¿no? Nosotros no indicamos hacer esto o repetirlo, no nos interesa hacer eso, no vamos por ese camino. Pero sí es cierto, tampoco es exactamente nuestra posición la de la mosca en la pared, como como en el cine, digamos, de Wiseman, esta idea de que vos pasás a ser como una parte del contexto y no se olvidan de vos, tampoco es esa creo que todo el tiempo son muy conscientes quienes aparecen que están siendo filmados, no estamos intentando ocultarnos tampoco, ¿no? Simplemente buscamos un lugar, digamos, en esas vidas que nos permiten interrogarlas con la cámara sin ir más allá de eso, ¿no? Y después lo que sí hacemos es compartir las imágenes.
¿no? Es compartir, si no se puede compartir la película, sí compartir por ahí imagen fotográfica, ¿no? Llevarle las fotos impresas, conversar sobre ellas. Eso es lo que habitualmente se da con esas personas que aparecen en la peli, ¿no? Que son trabajadores rurales, son familias de un cierto proletariado rural que está en los alrededores de un pueblo como Darregueira o como Puano, o como pueblos mucho más pequeños que son casi solo nombres hoy por hoy, como Azopardo, bueno, una infinidad de espacios de la Pampa, ¿no? Eso es lo que sucede con esas personas. Bueno, y ahora sí la luz, ¿no? La luz natural la es luz. súper importante, es súper importante. Tengo una pregunta como muy concreta, ¿cuánto iluminan? ¿No? Digo, porque también hay un uso muy fuerte de la luz artificial, pero me gustaría saber si esa luz artificial es la luz de los lugares, muchas veces se identifica que sí, pero me gustaría saber si suman iluminación. Sí, en alguna medida lo que hacemos es este hecho de restricciones que van encontrando sentido en la experiencia. No es que tengamos tampoco una teoría que pueda fundamentar o un programa estético, digamos, que fundamente por qué razón nosotros no queremos iluminar digamos, con luces. No llevamos luces, no hacemos ese tipo de montaje, nos ajustamos a las luces que encontramos, ¿no? Eso es así tanto en Lumbre como en La Última Hora, como en La Extensión, es siempre así, ¿no? Incluso Lumbre, que es una película que sucede en la noche, sucede con las luces de esa noche, de esa nocturnidad. Lo que te lleva, por supuesto, a equivocarte mucho, a que haya mucha pérdida, digamos, mucha demora, cosas que en condiciones normales de un rodaje no serían aceptables, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de toda otra lógica de producir que en principio no se ajusta ni a un guión, ni tampoco a un presupuesto, ni tampoco a un financiamiento, y por lo tanto tampoco está constreñida por los tiempos, digamos, ¿no? A nosotros nos interesa ese ejercicio de demorarnos y de insistir, lo que conlleva también muchas frustraciones, porque decís, bueno, esto está buenísimo, pero no sale porque no se ve, ¿no? O no salió, o la pifiaste porque realmente no es, con la cámara no llegás, pero no se nos ocurre ir y poner un tacho. Si me preguntás por qué es eso, no lo sé, es una decisión, es una restricción autoimpuesta. No consideramos que eso sea aplicable, por supuesto, a todos los casos, digamos, es algo que hacemos nosotros. Tal vez porque nosotros tampoco sabemos tanto de iluminación como para, no sé, para hacerlo de manera eficaz, digamos, pero no tiene sentido para nosotros ese trabajo de iluminar, de llevar la luz. Justamente porque nuestra indagación tiene que ver con la luz, ¿no? Con la luz de ese lugar. No tendría ningún sentido ir y sumarle nosotros luces. Perdería todo asidero, digamos, nuestro intento. Voy a sumar al gato a esta charla porque está acá. Perdón, Gabriel. No, hola gato. Yo me quiero agarrar de lo de la luz porque era algo que tenía pensado, que pienso cada vez que veo las obras de ustedes. Hay algo de capturar la luz, ¿no? Es como el cómo trabajan, es el cómo, pero esta idea de que vos decís, bueno, no, trabajamos con lo que hay, pero hay algo de capturar la luz, de capturar con un instante preciso. Y mi pregunta, me parece que ese capturar la luz, que diría que es lo que caracteriza el trabajo de ustedes, es ese modo tan especial de capturar la luz, pero lo veo en las películas y lo veo en cada estilo casi, en cada imagen fija también, si tuviera como de construir. ¿Cómo ese acto de capturar la luz puede ser compartido? Me parece que es un ejercicio de mirada muy personal el encontrar la luz. Es cuando uno o una ve una luz que atraviesa y es eso. Entonces, ¿cómo eso puede ser dialógico? Me parece maravilloso, me parece como un acto de amor compartir la luz. O sea, es casi como que cuando ya se lo estás contando a la otra persona o le estás diciendo, mirá, ese rayo ya se fue. Pero ustedes lo logran. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es algo que tiene que ver con mucha unión de sentidos, ¿no? De estados, sí, como si fuera no sé, me imagino que, igual te dejo hablar, ¿no? Pero como si fuera un trance para encontrar esa luz y para al mismo tiempo poder decir, es ahí, ¿no?
Rápido Sí. antes que se vaya. Rápido, rápido porque se va. En realidad ese lugar donde no pasa nada, que es La Pampa, es un lugar absolutamente vertiginoso, porque claro, lo que sí cambia todo el tiempo y la planicie lo delata, digamos, es la luz, ¿no? La luz se mueve, el sol se mueve, el capricho del viento, digamos, que mueve las nubes, y entre esa mezcla de astronomía y meteorología sucede algo, ¿no? Bueno, y ahí hay como una suerte de comunión, digamos, en definitiva, con Cristian compartimos eso, ¿no? Compartimos la luz, digamos, ¿no? En alguna medida es eso, ¿no? O sea, eso es, lo estás viendo, es ahora, es esto, es ahí. Es la luz y es el encuadre también, ¿no? Porque la luz también está vinculada a cómo encuadras, ¿no? Porque si encuadras de otra manera, por ahí esa luz no la ves, ¿no? O eso que parece manifestarse, que para decirlo de una manera muy grandilocuente, tiene algo que ver con una idea laica de lo sagrado, si querés, ¿no? Porque esa luz está como manifestando algo que está y no está, que tiene que ver con alguna idea de un más allá. Sí, como una revelación, ¿no? La Sí, luz revela. tiene algo que ver con la revelación. Y es bueno como un juego de miradas. A veces, bueno, vamos con dos cámaras y lo que queda en la película es aquel que le salió mejor, digamos, ¿no? Por distintos motivos. Suele ser así. Otras veces con una sola cámara y bueno, porque aparte viste que hay un desfase en lo que vos ves a través de la cámara. En general la cámara te engaña, o bueno, no te engaña, digamos, la cámara mira de una determinada manera y te lo muestra de una determinada manera que después, cuando vos lo vas a ver en la pantalla de la compu o en la proyección, cambia, ¿no? Entonces, y uno va aprendiendo un poco sobre esos desfases, ¿no? Y sabes que te hace un poquito de trampa al dispositivo y vos le haces un poco de trampa a él para llevarlo un poco para otro lado, ¿no? Y siempre es una cuestión bastante milimétrica, ¿no? Es como que le pifiaste un poquito, pero y ya está. Se pudrió, digamos, ¿no? Ya no funciona. Eso tiene que ver con una idea de la amistad, digamos, ¿no? Claro. Aprovecho que no está Cristian para hablar irresponsablemente de estos temas con los que él tal vez no estaría de acuerdo. Pero tiene que ver con una idea de la amistad. Las amistades a veces se construyen así, digamos, a veces con silencios, ¿no? Con cosas que, en este caso, se comparte una mirada. Por ahí no, con Cristian no somos amigos por ahí tanto de charlar o de contarnos intimidades, sino de compartir estas instancias, ¿no? Así que algo tiene que ver la amistad con esa posibilidad de comulgar en ese acto, de tratar de, no sé si la palabra es capturar, insisto, porque para mí eso todo el tiempo se nos escapa, y a nosotros nos interesa que en las películas quede la marca de que eso en realidad se nos está escapando. En realidad estamos nosotros capturados en esa luz, ¿no? Porque vos estás, o sea, en realidad lo que uno advierte filmando el territorio pampeano es que la Pampa es como una suerte de gran pantalla, y que el fenómeno cinematográfico es el de la luz, ¿no? Que sucede ahí, y uno está adentro de eso, adentro de esa inmensa proyección, tratando de hacer algo. Creo que va por ahí la cosa. Amigues, ¿alguien quiere acercar alguna palabra? Está bueno abrirlo. Obviamente Gabriel y yo tenemos infinidad de preguntas, pero si alguien tiene incluso algún comentario, algo para acercar, alguna apreciación sobre los trabajos de Nicolás y de Cristian. Hola, ¿qué tal? A mí me pareció muy pictórico, digamos, muy de la pintura, algunos planos, bueno, también de lo que es la fotografía fija también, justamente en eso, en cómo se capta esa luz, me pareció muy interesante y eso vi mucho de pintura. Me parece también muy interesante el captar el paisaje con un tele. Sí, la verdad es que lo estaba viendo ahora porque no había podido verlo, pero sí, como que fui como, me trasladó un poco como a esos paisajes, esas pinturas como pampeanas que uno ve a veces en los cuadros de los museos, algunos de los planos.
y esa intimidad, ¿viste? Que uno tiene con los cuadros también. Eso quizás tenga que ver, Nico, con cierta temporalidad de la imagen, ¿no? Que es otra cosa, otro elemento como bastante singular de sus producciones, de sus creaciones, ¿no? La temporalidad, que obviamente también es parte de esto que decías antes. Bueno, hay una estructura de producción diferente, hay un montón de condicionamientos que no existen, entonces hay mayor libertad para la creación, ¿no? No sé si coincidís conmigo en esa cuestión de que quizás esto tan pictórico, incluso próximo a la imagen fija, a la fotografía fija, tenga que ver un poco, obviamente, con la temporalidad de los planos. Sí, estoy de acuerdo, digamos, con eso, sin duda que tiene que ver con esos tiempos largos de la imagen. Y me gustó algo que decía Rocío con respecto a que los cuadros con una cierta intimidad con eso que es tan exterior en principio, que es algo que a mí me interesaría digamos, indagar, ¿no? Y sí, es cierto que nuestras preocupaciones tal vez sean preocupaciones de un pintor. A veces cuando pienso yo no sé mucho de pintura, pero es extraño, pero siempre pienso en un pintor italiano que se llamaba Giorgio Morandi, que es un señor que no pintaba paisajes, que pintaba naturalezas muertas, o sea, pintaba objetos, que los tenía como en una especie los tendría en su taller, y que eran más o menos siempre los mismos y que son objetos como insignificantes en principio. Tal vez tiene que ver con mi propia formación de museólogo, de trabajar en un museo, ¿no? Que tengo cierta preocupación por los objetos. Pero Morandi estaba todo el tiempo pintando una y otra vez los mismos motivos, pero pintar esos motivos le permite justamente indagar en los cambios de la luz que incidían sobre ellos. A veces tal vez siento que hay algo de eso en lo que hacemos con Cristo. Y esta idea de llegar a una cierta intimidad con las cosas es re interesante, me parece. Está buenísimo. Y sí, bueno, sí tiene que ver con la decisión de sostener planos de tiempos relativamente largos en estos metrajes, ¿no? Sí, eso es así. En algunos casos eso nos entusiasma demasiado, después verlo en sala es confrontar con que el público se lo tiene que bancar también y entrar o no en esa dinámica. Somos mucho más valientes cuando estamos editando estas cosas y después cuando vamos a sala. Nos pasó en Ámsterdam una vez con la extensión, en el festival, en el IDFA, que yo no había visto muchas veces en sala la extensión y ahí vi por primera vez que un señor, digamos, hizo tuc, se levantó y caminó tac, 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 y se fue. Y bueno, me quedé ahí como medio choqueado, ¿cómo es que se va este señor? Pero bueno, probablemente el señor tenía razón, se estaría o durmiendo o estaría horrorizado. Eso a veces nos lleva a morigerar un poco los planteos, ¿no? Pero si no, en general la apuesta es a tiempos muy, muy, muy largos que permitan quedarse con la imagen, bancársela un poco, y empezar a descubrir algo en esa supuesta fijeza. A mí me... Andrés, dale. Era algo muy vinculado a esto, Walter, si Dale. ¿Sí? Dale, hablá y después hablo yo. No, que hay algo que vos mencionaste antes, que es algo que generalmente no sucede. Uno cuando ve las fotos de los directores de cine al lado de las cámaras de cine, generalmente no piensa que en realidad ese fue el momento que más cerca estuvo el director de cine de la cámara y eso fue hecho para la foto, ¿no? Digamos, hay una relación diferente, de vuelta, ¿no? El modelo de producción de ustedes es un modelo diferente y me gusta que la base de ese modelo justamente tenga que ver con esta política de la amistad. Salir a hacer las películas es casi un plan entre amigos o es fundamentalmente un plan entre amigos. Entonces, eso también genera esta intimidad, que es la intimidad que muchos sentimos entre uno, el dispositivo y el universo, ¿no? Las cosas que pasan adelante, digo, ¿no? Y cómo uno pone en escena al encuadrar las cosas que suceden. Y en ese sentido, eso se siente mucho en las películas, y está esa magia del encuadre y de la espera, ¿no? Como de la apuesta. Bueno, esto va a suceder, ¿no? Y es mágico cuando quizás no sucede lo que uno esperaba,
pero con la espera llega otra cosa que supera quizás aquello que uno intuía que podía llegar a pasar. Entonces, estimo que los planos son largos en las películas, pero que las tomas son muchísimo más largas. ¿Es así? En buena medida es así, y es muy así esta idea de que vos vas por algo, y lo que sale es otra cosa, pero eso otro que sale, en general es mejor a aquello que vos habías pensado, ¿no? Ese juego entre la previsión y lo que finalmente sucede es requete interesante, ¿no? Y la apuesta es un poco a eso. Y sí, los planos por supuesto que son más largos que lo que queda, ¿no? Y por supuesto son muchísimos más además. Todo, ¿no? Que después la pregunta es cómo se organizan, ¿no? ¿Cómo se organizan cuando en principio no hay un relato o un argumento que los esté atando o hilando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entre ellos, ¿no? Pero sí, bueno, es así, es así. Hay unos versitos de Baldomero Fernández Moreno, que es un poeta de escolar, ni siquiera de mi escuela primaria, creo que de mi mamá, que dice algo así como, el poeta como el cazador pobre a lo que salga. Y ese es un poco un principio poético de lo que hacemos con Cristian, ¿no? El del cazador pobre, no del que domina el territorio y tiene la pretensión de determinar la realidad, lo que tiene delante de la cámara en este caso, sino de aquel que va un poco merodeando y está atento a lo que salta para bueno, tal vez, sí, como dice Gabriela, capturar algo, tal vez. Bueno, yo retomo lo que iba a decir y sumo más en relación a lo que acabas de decir. Me interesa mucho la interpelación a través del tiempo, ¿no? Usar el tiempo para interpelar, esto que contaste que te pasó, que les pasó en Holanda, ¿no? Esto, bueno, pero hay otra persona que le pareció quizás mucho, ¿no? De qué modo uno como provoca, es un tiempo que provoca, es el tiempo necesario, es el tiempo que provoca, y es el tiempo que yo no lo veía tanto como la espera, sino, porque también es una idea que tengo bastante en mi cabeza, que esta idea donde es ese tiempo necesario, es el tiempo donde algo pasa. No sé si es esperar que algo sucede, es ese tiempo donde algo sucede, ¿no? Que puede ser eso u otra cosa, ¿no? Entonces me parece que hay como una provocación y un correrse de la expectativa del tiempo, de un tiempo compartido, un tiempo contemporáneo, un tiempo de las películas, de los festivales, un tiempo de internet, un tiempo el tiempo de las redes sociales, digamos, un tiempo que es como un gesto de venir a ocupar otro tiempo e interpelar con esto. Por un lado Sí, eso... Sí. No, dale. No, Sí, digo enfáticamente que sí, ¿no? Que hay es casi una necesidad, una pulsión vital de salirse, y ahí sí la palabra captura es fuerte, ¿no? De esos tiempos en los que nos capturan las pantallas que nos gobiernan todo el tiempo, ¿no? Y es un pequeño, modesto, defectuoso gesto de soberanía, intentar esta otra temporalidad. Esa sí es una apuesta, digamos, muy clara de nuestra parte. Y en ese programa ausente, digamos, en ese programa estético ausente de lo que hacemos, sí este punto sería muy claro, ¿no? Sí, eso aparece con mucha fuerza. Y lo que quería decir en relación con lo que vos dijiste, bueno, una vez que tenemos estos tiempos, estas imágenes, el tema de la organización, ¿no? Porque estamos hablando hasta ahora casi de planos, un plano, ¿no? Donde pasa esto, donde un plano y su temporalidad, un plano y el paso de la luz, el paso del tiempo, de un animal, una persona. Pero, ¿cómo es el momento de la organización de este material? Y ese es un momento de bastante deliberación, que también tiene una temporalidad relativamente larga, que tiene que ver con volver a ver eso y reverlo, y empezar a descubrir que entre las imágenes hay diálogos posibles, hay elementos de afinidad o de contraposición que las encadenan. Cuando armamos la extensión, esta primera película de esta serie, había un intento de volver a determinados planos y a determinadas escenas, volvíamos a determinados personajes incluso. Había ahí como la
la sombra, la insinuación de un relato. Así quedó la extensión, digamos, ¿no? Con algunas recurrencias. Y después un amigo común, que es Hernán Curián, nos dijo en algún momento, pero en realidad esto que ustedes están haciendo no tiene que ver con volver a esta... ¿Por qué volvés acá? ¿Por qué este señor fuma y después vuelve y aparece y sigue fumando? Me parece que lo que hay acá es más parecido, no me acuerdo qué palabra usó, pero la que voy a usar yo es más parecido a una deriva. Y me parece que esa es una idea rectora de cómo se organizan Lumbre y La Última Hora, ¿no? Como un intento de ir derivando de una imagen en otra, pero sin terminar de constituir una totalidad, ¿no? Hacia la idea de una totalidad que es abierta. Y es la idea de quien se mete en el paisaje y en definitiva está buscando perderse en él. Tal vez en ese intento de perderse en él hay como un intento de escapar de un orden al que pertenecemos todos, ¿no? Ese es un poco el principio, digamos, que liga unas imágenes con otras, ¿no? A veces hay elementos lumínicos, digamos, que las asocian, a veces hay motivos, por ejemplo, el agua, o el humo, o las nubes, o ciertas figuras humanas, o su ausencia. La cuestión de la figura humana también es una cosa que charlamos muchas veces con Cristian. En un principio apostamos incluso por excluir a la figura humana de lo que filmamos, ¿no? De tratar de pensar el paisaje en una exterioridad casi absoluta, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que no podíamos, digamos, eludir esa figura. Y bueno, cuándo aparece la figura humana y cuándo no, cuándo aparece el lenguaje y cuándo no, son cosas que van dando como una idea de cómo organizar las imágenes, ¿no? Los distintos planos. Estoy respondiendo muy en abstracto, me parece. No, me encanta que sábado a la noche tengamos esta conversación. Siento que estamos en un bar. Y que sábado a la noche te paso a buscar a bailar el guadu guadu, claro, esto es una sí, no, es como estas muy poco de sábado a la noche. No, me encanta. Yo las vengo necesitando en todo caso, no sé si acá... Bueno, Gonza, qué bueno que puedas sentirlo así, yo ya estoy harto de las pantallitas, ¿sabes? Bueno, no hablo de las pantallas, hablo de este nivel que Nico hablaba de abstracción, y que a mí me parece que es como sus palabras y sus modos de decir me hacen como... Estamos en una pantalla, somos los condenados de la pantalla, pero a su vez como podemos expandirnos con lo que está diciendo. Parece que eso está buenísimo. Perdón, yo ¿puedo quería decir algo en relación a... Ay, perdón. No, Sí. dale. Lo que sucede con las pantallitas. Que no, que además de la abstracción y que parecía del diálogo, digamos, lo que me emocionaba es que realmente está en la obra, esto que venís narrando, como desde lo poético, desde las preguntas, las dudas, esto que decías de que no vamos a captar, sino que también somos captados por eso que aparece. Alguna imagen que va derivando en la otra y realmente es como desde una unión muy poética, como que más allá de esto de lo visual, y que traías a Morandi, que es un pintor metafísico, ¿no? Como que él también está a través de lo visible y de la simpleza, conectando con esta grandilocuencia que vos también venís nombrando, que está como flotando en el ambiente, y por ahí con un encuadre, bueno, como que todo lo que venís, yo no lo había visto, lo estoy también como ahí medio conectando y viendo, y escuchándote a la vez, entonces es interesante también ver la obra desde escuchando a quien produce, no sé, me está llegando ambas situaciones muy entrelazadas, la de escucharte y la de observar la obra, y están totalmente conectadas. Bueno, me encantó. Sí, supongo que la obra recoge todas estas incertezas, ¿no? Pero eso nos parece interesante, ¿no? No tratar de fingir, digamos, que tenemos las cosas clarísimas, sino, bueno, que queden ahí plasmadas algunas incertidumbres, que en definitiva tal vez sea lo más interesante que podemos abordar, ¿no? Nuestras propias incertidumbres.
voy a aprovechar para hacer voy a mencionar una cosa que vi en un curso de Gustavo Galupo, que está ahí abajo, en una pantallita de ahí abajo. Tuve la suerte de participar de un curso, de tomar uno de los cursos que da. Tomen los cursos de Galupo porque están buenísimos. Yo hice uno que se llama Políticas de la Mirada, y ahí me encontré con un realizador que desconocíamos, un realizador italiano que se llama Piavoli. Tal vez Gustavo nos pueda hablar más de él, que tiene unas películas que son fantásticas, y con las que encontramos, digamos, como un precursor, digamos, muy claro de lo que hacemos, por supuesto, mucho mejor. Y ahí en este Piavoli hay como una idea también de lo bastante clara de una mirada que es casi jugar a la mirada que tendría un dios sobre el paisaje, que en este caso es el de la campiña italiana, ¿no? Del lugar donde vive Piavoli, entiendo. Pero hay una idea de lo sagrado ahí en Piavoli muy fuerte, y que nos llevó a pensar que nosotros también estamos ahí rondando eso. Por supuesto, inmediatamente, como que es lo que suele pasarnos a los simples mortales con lo sagrado, nos asustamos bastante, pero hay algo ahí que está, y que el hecho de que Morandi sea un metafísico tampoco es casual, es verdad eso, ¿sí? Tal cual. Gustavo quería preguntar algo, un comentario. Bueno, hola a todos. Bueno, muy buena que traigas a cuenta a Piavoli, si no lo conocen. Es un realizador italiano, como decía Nicolás, poco conocido, que tiene una mirada sumamente interesante, muy emparentada con los trabajos de Nicolás y de Cristian, muy inusual, ese tipo de mirada como no antropomórfica, ¿no? Que observa lo humano incluso dentro del paisaje como una cosa más. Que no es el centro, el drama humano, no se estructura la obra en relación al drama humano, sino lo humano aparece como una cosa más al mismo nivel que el brillo en el agua, una brina de hierba, un vientito, un insecto, todo está al mismo nivel. Hay algo, obviamente, de ahí de lo sagrado, esas concepciones, entre comillas, así religiosas, que me parecen siempre interesantes, esto como concepción de algo que la imagen no puede alcanzar, ¿no? Esa idea que Nicolás viene trayendo del fracaso frente al fracaso inevitable frente al paisaje. Hay algo que no se puede capturar, ¿no? Eso es como, me parece, como constitutivo de sus laburos y del buen laburo cinematográfico en general, de esa conciencia de que no se puede totalizar, aunque hay algo que siempre está por fuera, esa idea de que lo importante de la imagen, digamos, está fuera. O sea, me parece muy, muy lindo que hayas traído a Piavoli para repensar tu trabajo, el trabajo tuyo y de Cristian. Pero incluso yo pensaba en un par de cuestiones, preguntas, que no sé bien cómo formularlas en realidad, y que no sé si caben, porque son, digamos, desde lo más básico, ¿no? Pensando estos trabajos, interrogando, porque creo que con nuestros trabajos en general pretendemos interrogar o interrogarnos, y a veces no sé hasta qué punto, digamos, lo hacemos, o no interrogamos tanto la interrogación posible. Hay dos cuestiones que a mí me aparecían como preguntas, ¿no? Un poco como preguntas, en este caso seguramente mal formuladas. El lugar que piensan ustedes desde la construcción de sus propias miradas en relación a lo que están registrando. Digo, el cine en general construye como una distancia jerárquica, ¿no? Entre quien está filmando y lo filmado. ¿Cómo piensa en ese lugar donde incluso hay una mirada, espero que no suene esto como negativo, ¿no? Pero impersonal, en cierto sentido. Digo, no hay alguien, o podría no haber alguien, ¿no? Que se hace cargo de una mirada. Podría no haberlo, digo. Obviamente en cierta insistencia, en ciertos tiempos, en ciertos encuadres. Eso está. Pero no hay esto que en el cine contemporáneo está tan marcado de la primera persona, ¿no? Donde eso de alguna forma desarma ciertos vínculos entre quien filma, o desarma o ilumina ciertos vínculos entre quien filma y lo filmado. Quien registra y lo registrado.
¿no? Un poco cómo piensan ese lugar. Pregunta así muy en el aire y medio mal formulada. Y por el otro lado, esta otra cuestión también, desde lo básico, lo llano, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia queremos constituir audiovisualmente cuando pensamos incluso en estos términos de capturar la luz? Digo, no sé si se entiende la duda con respecto a la duda, ¿no? De qué tipo de experiencia queremos constituir, digamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Queremos simplemente capturar la luz, compartir la captura de la luz. ¿Qué supone eso para un espectador? ¿Formulé una pregunta o no formulé una? Con respecto a ver si son dos preguntas grandes, ¿no? Que por supuesto no sé si tienen respuesta, por lo menos no, son como abren a todo un programa de trabajo tal vez. Claro que en el acto de filmar se establece una jerarquía entre quien filma y quien es filmado, y yo creo que nuestras películas no disuelven eso, ¿no? Esa jerarquía está ahí. Supongo que en nuestro caso está un poco atenuada por ciertas marcas de que esos que estamos filmando, digamos, somos personas de a pie, ¿no? Hay una cosa que pasa tal vez por el sonido, ¿no? Si vos mirás la extensión, por ejemplo, hay momentos en los que hay como un cuchicheo, digamos, hay como huellas de nosotros conversando, digamos, sobre eso que vemos, ciertos gestos, el ruido de las camperas, ¿no? Cosas que decidimos no quitar de ahí, y que podrían verse como interferencias, o incluso el propio sonido del viento, que es algo absolutamente interdicto, digamos, en el cine más profesional, ¿no? Ese golpeteo tan insoportable. Creo que por el lado de permitirnos esas marcas de la precariedad o de lo modesto de nuestro dispositivo, digamos, estamos marcando un lugar que sigue siendo jerárquico. Me parece que no estamos zafando de esa cuestión ni de cerca. Pero me parece que no, digamos, que no es un lugar de poder, digamos, terrible, ¿no? Creo. Y con respecto a tu otra pregunta, es un interrogante que para mí es abierto, digamos, no tengo una respuesta para esa pregunta, ¿no? De qué sucede con el espectador de estas películas. No es una cosa que nosotros tengamos clara en absoluto. No tengo una respuesta para esa pregunta. Hola, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Como espectadora, y respecto a lo que me sucede, me hizo acordar mucho, no sé si leyeron Las aventuras de la China Iron, pero la manera en la que escribe La Pampa es exactamente igual a las películas, y tengo el libro acá, y puedo leer un pedacito chiquitito. Hay una parte donde dice, volviendo, ¿no? Como a lo que Andrés dije de la política de la amistad, después a escapar, flotando en el ambiente, lo humano dentro del paisaje como una cosa más, volviendo a toda esa conversación, la parte del libro donde dice, estar en la pampa era entonces como planear en un escenario que no parecía tener más aventuras que las propias, las del cielo y las nuestras, quiero decir. Y me parece que eso como espectadora se ve en las películas. Y también, volviendo a los llanos, la cita que acá la encontré, que dice, las cosas en la oscuridad ya no existen, durante la noche es como si todo desapareciera alrededor, solo existe la casa, el interior de la casa, sus paredes blancas, la casa flotando en lo negro. Así que quizás como espectadora te sirve esa respuesta a mí en lo personal, me remitió como a todos estos momentos de la literatura que lo explican muy bien, esta cosa de la luz de la que se hablaba antes. Eso. Hermoso lo que trajiste, Ivana, buenísimo. Hermoso, Ivana, gracias. Hay algo que pensaba, y volviendo a la iluminación, y volviendo, ¿no? Vinculando un poco lo que recién decía Galupo, con mi primera pregunta sobre el trabajo con la luz, ¿no? En realidad, bueno, si pensamos en cinematografía, está en la base de la tecnología, ¿no? Siempre se trata de reproducir la luz, ¿no? O el movimiento, pero a través de la luz que se genera, que captura la cámara.
pero la relación es diferente. Yo entiendo que hay quizás una relación jerárquica. Yo no necesariamente vería en el trabajo de ustedes, igual que en el de muchos otros, una relación jerárquica, ¿no? Creo que algunas veces nos ponemos en un lugar de poder que no nos corresponde, ¿no? Yo creo que es al revés, y creo que es un gesto de humildad bastante interesante. Pienso en la luz construida, ¿no? En una luz de día construida con tremendos HMI, ¿no? HDMI gigantes, ¿no? 80, 70 personas atrás de la cámara. Entonces ahí hay una cuestión de propiedad, ¿no? Digamos, esa relación jerárquica tiene que ver con la propiedad, con el poder del dinero, ¿no? Bueno, yo puedo hacer que se vea de día ahora, ¿no? Y puedo construir esta ciudad dentro de un estudio, abajo de un techo, todo absolutamente controlable, ¿no? En cambio, en cada uno de los planos de los trabajos, lo que vibra de ustedes, como vos decías, esta cierta precariedad, tiene que ver también con una quizás modestia, ¿no? Digamos, y modestia, ¿no? de estar con la cámara frente al devenir de los hechos, y estar fascinado, digo, fascinarse con eso, y casi como entregarse a esa fascinación, y esa fascinación tiene mucho que ver con lo que desde lo pequeño resulta lo absoluto, ¿no? Con esta posibilidad de lo sublime, ¿no? Pero posibilidad de lo sublime comprendiéndose como mínimo, ¿no? Está en nuestro texto original del Cine es otra cosa, que escribimos hace mucho tiempo, de donde sale el título de este ciclo, ¿no? Un poco hacíamos esta comparación, ¿no? Lo gigantesco que se presenta la industria cinematográfica, ¿no? Las estrellas, ¿no? Esa persona que tengo delante de la cámara y que le pagué una fortuna para que esté ahí, ¿no? Y que eso está presente como producto, y esta relación completamente diferente de proximidad, de humanidad, de ir, de mostrar las imágenes, de conversar las imágenes con la otra persona, con la persona filmada. Digamos, de vuelta, hay ahí un gesto de humildad, ¿no? Digo, yo no entendería que hay una relación jerárquica. Obviamente, sí, pero también esa cuestión de hacer de lo otro imagen puede ser también una oda a eso que sucede, ¿no? ¿No? Un rescate de esa sensación de absoluto propio de esa sensación abismal, ¿no? De lo sublime. Yo creo que está muy presente eso, ¿no? Esa sensación de pequeñez frente a algo absoluto, ¿no? De vuelta a esta cuestión metafísica que planteabas antes, ¿no? Pero creo que ahí se disuelve esa relación de poder, sobre todo porque el vínculo no es, en el vínculo no está la relación del poder fundamentalmente económico, ¿no? Esta luz la tengo porque la hago, porque esta luz es mía, ¿no? No, trabajo con la luz que hay, y creo que ahí estamos construyendo otra respuesta a la pregunta que te hice antes, ¿no? Bueno, esto que vos decías, bueno, es una decisión trabajar con la luz que hay. Bueno, pero tiene mucho que ver con esto, esa decisión toma valor en este sentido, ¿no? En que esas relaciones de poder se van disolviendo de alguna manera, ¿no? Que estamos acostumbradas, desde una mirada crítica, de un análisis crítico, encontrarlas en el cine de gran industria, o de cualquier industria. Y en estas producciones la relación me parece como que varía muchísimo. Y por eso puede vincularse de una manera tan estrecha con las líneas que acaba de leer Ivana, ¿no? Digamos, hay ahí como, bueno, 3 líneas que representan una contundencia absoluta. Bueno, es un plano y su duración y la variación de la luz, y es contundente, ¿no? Sin la necesidad de un presupuesto abismal. Me parece muy interesante lo que decís, porque desde el principio Nico habla de sus modos de producción, y yo estoy por preguntarle sobre los modos de producción, y digo, estamos en otro plano, entonces no voy a preguntar sobre los modos de producción o sobre estos modos de producción, y en esto que acabas de decir se me une, y se me revela también que va todo junto, o sea, estos modos de hacer, preguntarte sobre los modos de producción, sobre los modos de hacer otro, sobre el cine es otra cosa, ¿no? Cómo va junto con esta no imposición, porque por un lado, como yo decía antes, hay una provocación con el tiempo,
hay una interpelación a través del tiempo, pero es como un colocarse en el universo, es como esto que, bueno, no es capturar la luz o ser capturados por la luz, es estar, es ser parte del universo. Entonces me parece que hay algo, esto que está diciendo Andrés, que tiene que ver con los modos de producción, que quizás es interesante que conversemos un poco. ¿Cómo es esto de hacer de otro modo? ¿No? ¿Cómo es esto de hacer con unas expectativas diferentes? ¿Cómo es esto de hacer con otros tiempos? Con pequeñas cámaras, con lo que hay, con los lentes que se tiene, con la luz que existe, me parece que es muy importante, porque a veces es muy frustrante, y esto como lo veo bastante en jóvenes realizadoras, realizadores, esta cosa de, bueno, pero no tenemos acceso a tal tecnología, y nos exigen esto, y en los festivales se busca esto, y la industria, ¿no? Como ese gesto poético, político, de pensar otros modos de hacer. Sí, en nombre de ese principio de modestia, uno diría, atendiendo a lo que decía Andrés, que no es que las relaciones de poder se disuelven, sino que tal vez se atenúan. Pero nosotros no llevamos adelante una crítica radical, digamos, del dispositivo que estamos manejando, me parece, ¿no? Pensando en lo que decía Gustavo, ¿no? Que es una preocupación que tiene la obra de Gustavo, ¿no? Que es muy interesante, lo que él hace, fundamental. En relación con esa manera de hacer, en algún momento temprano uno tenía esa sensación de que esto era preparatorio de otra cosa, ¿no? Y esta idea de, bueno, ahora tengo estos medios y después aspiraré a tener otros, y hacer cosas con presupuesto, y en algún momento creo que hubo, ya hace mucho, ¿no? Hubo como un clic de entender que lo que hacíamos tiene esta manera, y que busca digamos, con estos modos, que son son modos tácticos, ¿no? Esta distinción de Michel Desserteau, que se leía mucho hace un tiempo entre la estrategia y la táctica, ¿no? La estrategia es de aquel que en la guerra, digamos, domina el plano y traza un plan sobre él de batalla, y la táctica tiene que ver con las coyunturas y con las contingencias, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en ese plano de lo táctico, ¿no? Trabajando con lo que tenemos a mano, que tratamos de que sea lo mejor, y también con los tiempos, digamos, que encontramos, que derivan de otros quehaceres, digamos, ¿no? Digamos, no es nuestro sostén vital. Bueno, eso es obvio. Supongo que esto es común para un montón de gente, incluso que está acá, ¿no? Pero si bien nos ha tocado participar tal vez en lugares de asistencia y de proyectos que tienen una forma más profesional, un poco más convencional, digamos que entran dentro de la estructura de producción de lo que se conoce vagamente como cine independiente aquí en Argentina, si bien hemos transitado esas experiencias, reservamos para nuestro quehacer esto que hacemos, digamos, que no sé qué nombre darle, pero que tiene que ver con, bueno, encontrarnos, pautar ciertas cosas de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Y darnos el tiempo, además, de no estar ansiosos por producir, digamos, no tenemos una premisa de productivista, ¿no? No es que nos proponemos, bueno, para fin de año tenemos que tener tal cosa. En todo caso es una cosa que es abierta, y que a veces tal vez por cansancio, digamos, intentamos cerrar en producciones parciales. Creo que funciona así un poco nuestra cofradía de dos, que por supuesto involucra a otra gente, ¿no? Involucra a otros, involucra amigues, gente que nos ayuda, digamos, con cosas. Involucra mostrar esto a otros, ir compartiendo el proceso. Pero bueno, más o menos esa es la lógica de producción, no, es bastante literal lo que te estoy contando, ¿no? Es pensar, cuando en general solemos encontrarnos donde vive Cristian, digamos, ¿no? O a mitad de camino, no tanto aquí en Bahía Blanca, ¿no? No tanto en mi ámbito habitual de labor. Yo vivo y sobre todo trabajo en un lugar que es muy diferente a ese que abordamos con Cristian, pero que está desde lo económico, político, digamos, totalmente vinculado, ¿no? Que es el puerto de Ingeniero White, que es un puerto
tradicionalmente agroexportador y al mismo tiempo el principal polo petroquímico de la Argentina, dentro de una ciudad de escala media, pero bueno, eso es un lugar polucionado, digamos, lleno de problemáticas que ocupan la mayor parte de mi tiempo, porque el museo en el que trabajo, el museo del que soy director, aborda estas cuestiones, ¿no? Cómo hacer posible la vida en un ámbito como ese, ¿no? Absolutamente marcado por el extractivismo, por el capitalismo, digamos, tal como se da en estas tierras. Lo que hacemos con Cristian es distinto, pero al mismo tiempo está completamente vinculado con eso, ¿no? Porque esos territorios por los que andamos son esos donde se cultiva lo que sale por este puerto. Así que bueno, la dinámica de trabajo es pensar el encuentro, incluso encontrarle la vuelta ahora en pandemia, digamos, para poder escaparnos, producir ese encuentro y salir, ese es el verbo que usamos, salir a filmar. ¿Y cuánto tiempo más o menos están? ¿Cuánto tiempo salen cuando salen? En general, cuando nos encontramos, tratamos de que sean varios días, de poder compartir cosas, y cuando salimos solemos salir una tarde, una mañana, una madrugada, una noche, por un lapso de horas que está marcado por variables, está marcado por la luz que buscamos, ¿no? Por la situación que vamos a ver, que se da digamos, durante un lapso de tiempo y después no, y también por la propia resistencia física. También habría que discernir dos maneras de ese salir. A veces hay ideas previas respecto de qué ir a buscar, y se habla previamente con las personas que vamos a visitar, para ver si es factible, digamos, compartir con ellas determinadas circunstancias. Supongamos, sabemos que tales personas van a talar tales árboles en tal lugar, nos proponemos ir, esa es una manera. La otra manera tiene que ver con el merodeo, digamos, más incierto, ¿no? Que es, bueno, empezar a transitar distintos parajes y posar la mirada o el oído en determinadas situaciones, ¿no? De manera, ya les digo, ahí sí mucho más incierta. Y después está el hecho de volver, ¿no? También hay una cosa de recurrir en ciertos espacios, ¿no? Vos vas a un lugar, pero que vayas a un lugar, por supuesto, no agota esa circunstancia, ¿no? Ir a un lugar abre a volver, ¿no? A volver, y cuando volvés encontrás otra cosa. Uno podría, si se ciñera mucho, digamos, a estas premisas de trabajo tan elementales, uno podría trabajar sobre un lugar muy acotado y volver y volver y volver, y algo funcionaría de todas maneras, ¿no? Algo cristalizaría, me parece. Una pregunta, ¿qué cámaras utilizan? ¿Qué cámaras usamos? Usamos cámaras fotográficas de SRL, utilizamos un par de cámaras Nikon y una cámara Canon, de acuerdo a las circunstancias, pero sobre todo las cámaras Nikon porque tenemos varios lentes que podemos cambiar. Sí, son cámaras más o menos ordinarias, digamos, tampoco son las cámaras que se usan ahora, digamos, ni siquiera son las Sony, digamos, que desde hace algunos años se usan de manera más regular, digamos, ni siquiera son cámaras 4K, digamos, siguen siendo cámaras 2K. Pero bueno, está difícil, digamos, cambiar la herramienta. Bueno, en algún momento usamos VHS, ¿no? Porque hace mucho que en realidad estamos haciendo estas cosas. No exactamente este tipo de producciones, pero estamos asociados a estas producciones audiovisuales desde hace bastante tiempo. De esto me estoy dando cuenta últimamente, ¿no? Que ha pasado mucho tiempo, y que empezamos por el VHS, y después seguimos con el mini DV, y ¿qué más? A ver si hubo algún otro formato. High 8 era otro, ¿no? Sí. Yo nunca hice cosas con High 8, pero sí, High 8 fue un formato ahí, ¿no? De intermedio. Antes que el mini DV. Antes que el mini DV, exactamente. Sí. Amigues, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Estamos llegando medio a la hora de cierre. Nada, fue un placer. La verdad que lindo sábado a la noche. Lo disfruté mucho. Ese es mi comentario.
Sí, para nosotros en privado también estábamos con Golder diciendo que estaba muy, muy lindo el clima. Lamentablemente, si estuviéramos ahí en San Juan, en el museo, seguramente ahora podríamos arrancar a algún bar a continuar la cerveza por medio. Esas son las cosas que, sobre todo porque veo varias caras conocidas y varios nombres próximos, esas son las cosas que ojalá pronto tengamos nuevamente, ¿no? Y que es también lo que buscamos, porque el cine es otra cosa, tiene esto, ¿no? Bueno, son producciones como las de Nico y Cristian, y también la manera de compartirlas termina siendo instalando vínculos afectivos, ¿no? Al menos humanos, ¿no? Entonces, estas proximidades están buenas llevarlas al terreno de lo concreto, ¿no? Y sobre todo con... No, y está bueno que podamos, mientras, fortalecer este intercambio, ¿no? Como este modo tertulia, donde nos podemos encontrar a pensar esto que no tiene nada que ver con nuestro, o tiene todo que ver, ¿no? Pero digamos que no tiene que ver con esta invasión de noticias, de gritos, de hablar fuerte, de decir mucho, ¿no? Como poder encontrarnos en el ejercicio que nos produce este tipo de producciones. Me parece que es como si estuviéramos ahora, no sé, durante esta hora y pico, nuestro cuerpo, o nos llenamos de un imaginario y de una luz, que está buenísimo que podamos lograr esto, a pesar de todo, ¿no? Es como un a pesar de todo podemos encontrarnos en este rayo que atraviesa un determinado espacio. Parece que es un gran desafío encontrar lo poético en este formato. Pero, bueno, está bueno. Bueno, Nico, gracias antes que nada por tu laburo y gracias por este tiempo compartido con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Gracias, Vale. Gracias, Valeria. Gracias, Matías, también por organizarnos en estas pantallitas. Bueno, y gracias amigues a todos por estar ahí y por compartir este momento con nosotros. Es efectivamente un lindo arranque de sábado a la nochecita. Sí. Qué buena palabra tertulia. Gracias. Qué buena esa palabra tertulia que usabas, Gabriela, que cuando yo era adolescente los boliches tenían una primera fiesta a la que iban los más pequeños, los que tenían 12, 13, que era la tertulia, que era más o menos a esta hora, ¿no? Era más o menos a esta hora. Ahora se le dice la previa, pero tertulia ahora es la previa. Suena. Mucho más lindo que matiné, ¿no era matiné? No, claro, también. La matiné es más después eso, tertulia, matiné es aún después, pero antes que la matiné tiene que ver con el cine también, ¿no? Con las funciones de cine de nuestra infancia. Totalmente. Sí. En el oeste era matiné, en Pinar de Rocha, en Palau, en esos lugares. Bueno. Que no quiero decir algo, que esto lo vamos a hacer todos los meses, así que entrando en la página del museo, bueno, acá Matías pone esto de suscribirse, pero entrando en la página del museo o siguiéndonos en las redes van a saber cuál es el programa para el mes de agosto, y sepan que siempre va a ser la presentación de un programa o dos, y luego una semana o dos después está tertulia, que le podemos dejar, así que ojalá puedan venir, Nico, ojalá puedas seguir sumándote, está buenísimo el intercambio que... Tengan en cuenta que las películas de Nicolás y de Cristian van a estar en el canal del museo por un par de meses, ¿sí? Así que pueden compartirlas, pueden volverlas a ver, pueden verlas atentamente. Me gustó lo que hicieron Sol y Rocío, de volver a esta situación también un tanto performática, e ir mirando las películas con los comentarios atrás. Está bueno también hacer que el cine sea otra cosa. Bien, bueno, amigues, muchas gracias. Estén atentos a las próximas presentaciones. Gracias, Nico, muchísimas gracias. Gracias, Nico. A todos. Abrazo a Cristian también.